Bueno, pues os presento a Paulino, un amigo y compañero al que hemos invitado a este congreso del MECEP para que nos presente su trabajo Descifrando el álbum ilustrado, que es resultado de su tesis doctoral. Liquis, nombre que le damos las amigas y los amigos, es profesor de secundaria y además también es profesor asociado en la Facultad de Educación y, por supuesto, una gran persona. Podríamos decir muchísimas cosas de su vida profesional, tendría mucho que contar, pero aquí estamos a lo que estamos, a hablar de su libro, a hablar de su trabajo y a recoger algunas de las aportaciones que nos puede hacer a este colectivo de maestras y maestros que tanto utilizamos los álbumes ilustrados en nuestras aulas y con nuestro alumnado. Nos parecía que era algo muy interesante tener aquí y bueno, hemos conseguido sacarle ahí un huequín. Así que nada, yo aquí os dejo con Paulino, con Liquis. Sí, gracias. No sé si me oís bien así. Buenas tardes. A este, gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a este congreso y especialmente, bueno, gracias a toda la organización del MECEP de Cantabria y al MECEP en general. Los que me conocéis y las personas que me conocéis, gracias. Bueno, sabéis que llevo un año un poco con muchas dificultades, dificultades clínicas que me han tenido apartado de todos los foros académicos y bueno, pues después de un año es la primera vez que hablo en público, con lo cual no sé si voy a estar a la altura de lo que se espera, ¿no? Es importante. Me sirve, no solamente os agradezco la invitación para presentar el libro, que es el objeto de esta tarde, sino bueno, pues a mí personalmente me viene bien, ¿no? Independientemente del libro o de lo que sea, simplemente el hecho de estar aquí con personas con las que puedo hablar me viene perfectamente. Así que muchas gracias otra vez. Y aprovecho por la ocasión para llevar en mi recuerdo a Bernardo Acachi, que le conocéis, que bueno, pues está aquí conmigo. Así que, y dicho esto, voy a empezar. Gracias, muchas gracias. Bien. Gracias. Como os ha dicho Olga, efectivamente este es el resultado de mi tesis doctoral y simplemente, bueno, pues es un trabajo que intenta descifrar, como dice el título, descifrar cuáles son los enigmas que nos presentan las autoras y los autores de los álbumes ilustrados. A partir de ahí yo me voy a centrar en 3 o 4 aspectos que están en el libro, pero sí lo que vengo a contaros, he intentado buscar, hablé con Olga también, hemos intentado buscar y encontrar aspectos que puedan ser interesantes porque sabemos que es un recurso muy utilizado en la escuela y que, bueno, pues conviene de vez en cuando revisar no solamente lo que es el álbum en sí mismo, sino lo que hacemos nosotros con él o desde qué perspectiva nosotras y nosotros hacemos el trabajo en las aulas como mediadoras o como mediadores de lectura. En el libro, pues cuando veáis, vais a ver que hay unas guardas, una guarda delantera, una guarda trasera, de la que no me voy a detener ahora, pero bueno, luego si queréis, si os interesa, porque también tiene su contenido y su justificación. Son unas guardas que están hechas por una autora de aquí de Cantabria, que además tiene relación con Verdemar, es Paula Ballar, que probablemente, bueno, muchos de los que estáis aquí la conocéis, y bueno, la pedimos que nos hiciera las guardas y bueno, pues ahí están. Ya os digo, tiene una justificación que si queréis luego comentamos, pero quiero resaltar eso, que es una autora que también tiene relación con vuestro colectivo de alguna manera. ¿Estáis viendo la guarda o estáis viendo un índice? ¿Me podéis decir? La guarda, vale, sí, no, ya está entonces, sí. Ahora veis el índice, ¿no? Bien. Bien, el índice es un índice bastante detallado y exhaustivo. Yo me voy a centrar, por ejemplo, en la primera parte, un poco de historia y definición del álbum ilustrado, pero voy a ir breve en eso también. Y algunas estrategias de emisión, es decir, entendiendo el álbum ilustrado como un mensaje que alguien emite, pues vamos a descifrar esos enigmas de la emisión de las autoras y los autores del álbum ilustrado. Por otro lado, me voy a centrar
un poco también en cuál es el papel de las lectoras y los lectores, los álbumes ilustrados, es decir, cómo recibimos ese mensaje, cuáles son, por lo tanto, las estrategias que también utilizamos como lectoras y como lectores, estrategias que muchas veces no sabemos que las estamos utilizando, ¿no? Simplemente las utilizamos muchas veces pues, por aprendizaje o por otras cuestiones. Y os voy a presentar el resultado de una práctica sobre el proceso de recepción, que ha sido pues básicamente la parte central de la tesis, en cuanto a consolidar algunas cosas que ya se vienen diciendo hacía tiempo o se habían olvidado, o algunas cosas también, algunas cuestiones que se han puesto ahora de relieve. Y por último, no podía faltar una propuesta didáctica de análisis del álbum ilustrado. Eso es lo que más o menos me voy a centrar ahí. Bien, ¿qué entendemos por álbum ilustrado? ¿O qué definimos por álbum ilustrado? Yo no sé si todo el mundo estaría de acuerdo. Si yo os enseño esto es un álbum ilustrado. ¿No? Porque un álbum ilustrado básicamente tiene imágenes. Las imágenes hablan más que las palabras. Pero este tiene imágenes también. Sí, pero tiene mucho texto. Vale, ¿este es un álbum ilustrado? Pero entonces, ¿por qué tiene mucho texto? ¿Este es un álbum ilustrado? Sí. ¿Este sí? Bueno, vale, podríamos discutir sobre esto. Bien, me gusta. ¿Este es un álbum ilustrado? Sí, este sí. ¿Y esto es literatura? Sí. Literatura es letra, literatura es letra. Letraratura. Bueno, y de este vamos a hablar más despacio. ¿Esto es un cómic? Sí, es ilustrado. ¿Qué es esto? Un álbum ilustrado. Bueno, bien. Estamos de acuerdo muchas veces. No, pero hay que decir que, como veis, es una definición un tanto difícil, complicada. Podríamos discutir sobre ello. Bien, y lo que sí parece que tenemos todos claros es que un álbum ilustrado es un libro que derrocha imágenes y que escatima palabras. De tal manera que las puede escatimar tanto que podrían llegar a desaparecer. Luego estamos ante un objeto literario que no tiene letras, si entendemos que eso es un álbum ilustrado, ¿no? Esto es como de locos. Esto lo dices a un filólogo y se vuelve loco, ¿no? Pues bueno, pues igual hay que explicarlo. O explicárselo a los filólogos. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que nos llama a nosotros la atención? Lo que es indiscutible es que cuando estamos en una librería o una biblioteca, nos llama mucho la atención el diseño del libro, su forma, el tamaño, la calidad de las ilustraciones, el espacio, cómo ha manejado el espacio, el hecho de que tienen dos lenguajes, ¿no? El texto, la imagen, pero sobre todo esa relación entre el texto e imagen es la clave del álbum ilustrado. Claro que hay texto y hay imagen, pero hay la relación entre el texto y imagen es diferente a otras obras literarias que también tienen texto y que también tienen imágenes. Y por otro lado, el papel que hace la lectora o el lector. ¿Por qué? Porque complementa gran parte del mensaje que intencionadamente ha dejado sin explicitar la autora o el autor o los autores. Esta también es otra de las grandezas que tiene el álbum ilustrado. Por lo tanto, no hay una definición clara y aceptada, podríamos decir, sobre qué es un texto, sobre qué es un álbum ilustrado, y muchas veces parece que nos cuesta diferenciarlo de un cuento ilustrado, que sería el caso de Pulgarcito, que yo os he traído malintencionadamente, lógicamente. Claro, porque aquí estamos, Pulgarcito, una obra clásica del XVII ilustrada por un ilustrador del siglo XX o XXI, que ni se conocieron. Por lo tanto, nos puede costar diferenciar un álbum ilustrado de un cuento ilustrado, que son cosas diferentes, o de un cómic. Antes os he enseñado que podríamos definir como un cómic. Sé que en Reino Unido en las librerías está en cómic, no en álbum ilustrado, ni tan siquiera en libros de valores, que me hacen muchas gracias. Bien, entonces sí es interesante que nosotras como docentes sepamos lo que tenemos, porque no es lo mismo saber que trabajas con un álbum ilustrado, que trabajas con un cómic, que trabajas con un cuento ilustrado. No es lo mismo. Si tú eres consciente de eso, la explotación didáctica que vas a hacer es muy diferente, porque sabes qué recursos son los que te ofrece ese material gráfico. Hay una definición, que es de Sulevit, del año 1999, a mí me parece muy reveladora. Me permitís que la lea rápidamente. Las palabras no pueden existir independientemente. Sin las ilustraciones, el significado no quedaría claro. Estas proporcionan la información que no dan las palabras. Tanto las palabras como las imágenes son leídas. Bueno, hasta aquí podríamos hablar
de un cuento ilustrado. Pero la clave está en lo siguiente. Por ejemplo, no es posible leerle a las criaturas un libro álbum a través de la radio, porque no sería comprendido. No sería comprendido, y ahora menos. Pero bueno, no se preocupe. No sería comprendido. Porque la información, como tú decías, va fundamentalmente en las imágenes y no en el texto. Por eso podemos encontrarnos álbumes ilustrados que no tienen texto. No hace falta. No hace falta. Bien. Y para reforzar esa idea, la definición de Bosch. Es un arte visual de imágenes secuenciales y fijas. Ojo, aquí tenemos una secuencia de imágenes. No una justaposición de imágenes como podemos encontrarnos en una pinacoteca, que son imágenes que nada tienen que ver. Pasa lo mismo que en un cuento ilustrado. En un cuento ilustrado las imágenes están justapuestas. Muchas veces la imagen que tú estás viendo te está indicando algo de 3 páginas anteriores, o a veces depende cómo hayan diseñado el objeto. Incluso puedes ver una imagen que luego te anticipa lo que lees en el texto. Eso en un álbum ilustrado no ocurre, porque hay una secuencia de imágenes cuya unidad es la página y la ilustración es primordial y el texto puede ser subyacente, es decir, puede desaparecer. Por eso hay álbumes silentes, álbumes silenciosos, álbumes que no tienen texto, como este que os he traído de Off, ¿no? Cuando yo os decía, pero si esto no tiene letra, ¿cómo va a ser literatura? Pues es literatura, por supuesto, con otros signos. Por lo tanto, el álbum ilustrado es un objeto literario peculiar, muy peculiar, que fundamentalmente tiene los signos convencionales, que es lo que le indicamos como texto, los signos icónicos, que son las imágenes, que siempre está presente, el texto puede desaparecer, pero la imagen nunca puede desaparecer una imagen. Y esto es lo que nosotros manejamos, ¿no? Es decir, el signo convencional, signo icónico, páginas donde no hay texto, pero además de eso, antes de que me marche conseguiré darle la tecla adecuada, además de eso está la relación entre el texto y la imagen, que es otro tercer lenguaje, que es el iconotexto. Es un tercer lenguaje. Esto es como, me vais a permitir la broma, esto es como cuando comemos jamón york y comemos mayonesa. Si lo juntas es otra cosa. No sé si lo habéis probado, no tiene nada que ver. Es otra cosa, ¿eh? No voy a decir yo que sea un manjar, pero que sabe otra cosa. Por lo tanto, el iconotexto es fundamental en el álbum ilustrado. Es la base del álbum ilustrado. Es el sentido del álbum ilustrado. Es la razón de ser el álbum ilustrado. El iconotexto, de tal manera que el iconotexto, que ya se viene indicando su existencia desde el año 1982, el iconotexto no es igual para una lectora que para otra lectora, no es igual para un lector que para otro. ¿Por qué? Porque tú construyes el iconotexto. Efectivamente, la relación es, sí, independientemente del autor, tu experiencia como lectora, tus experiencias vitales van a configurar el iconotexto, van a hacer que esa relación entre texto e imagen sea diferente en cada una de nosotros o en cada uno de nosotros. Por eso insisto en este concepto de iconotexto. Pero hay un tercer elemento, si me permitís, que es el libro en sí mismo, el objeto, el formato del libro, el formato. Por lo tanto, podemos hablar de una relación triangular: texto, imagen y soporte. No es lo mismo un álbum ilustrado en formato cuadrado que en formato vertical que en formato rectangular. No es baladí el formato. Eso no obedece a mercado, obedece a significado. Si yo soy un ilustrador o un autor que quiero trabajar el bosque o la ciudad, me voy a ir a un formato vertical. Si yo quiero trabajar los paisajes visuales, horizontales, me voy a un formato que me permita hacer dobles páginas y una visión 180 grados cinematográfica. El formato no es algo casual, tiene un significado, tiene un gran significado. Solamente en este ejemplo que os he puesto de tamaños, ¿no? Bueno, hay otras cosas más. Bien, en el libro pues hay un recorrido histórico sobre en qué momento de la historia podemos diferenciar entre un cuento ilustrado y el álbum ilustrado. Bueno, pues hay un recorrido más o menos claro, donde ya aparecen obras como conocéis, la historia de Babar, por ejemplo, sería ya una configuración en 1931 de un álbum ilustrado. Las obras de Leo Leoni del año 59, Pequeño Azul, Pequeño Amarillo, ese ya podemos hablar de álbum ilustrado. Por supuesto, Los Tres Bandidos. Pero el álbum ilustrado, configurado como nosotros lo entendemos ahora, es sin duda Donde viven los monstruos, de Sendak. Pero eso ya es un álbum ilustrado indiscutible, con todos los recursos de emisión
de los que podríamos estar hablando. Ese es el álbum ilustrado en sentido estricto y en sentido global, ya diferenciado de lo que es un libro ilustrado, de un cuento ilustrado, por supuesto. Y en ese proceso de albumización, ese proceso en el que se va formando y se va distanciando, ¿veis? Está representado un poco como el proceso de hominización, ¿no? Que todos tenemos en la cabeza, o bueno, más o menos. Es importante el papel histórico que juega Europa, ¿no? Es decir, la imprenta surge en Europa, los libros con ilustraciones surgen en Europa, se empieza a desarrollar en Europa todo esto, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, muchos autores y autoras, sobre todo autores más que autoras, europeos emigran a Estados Unidos. Ahí entran en el mundo, sobre todo los años 50, en el mundo del cine, de la publicidad. Eso le aporta al álbum ilustrado hasta que configuramos, bueno, pues estos ejemplos que conocemos, y vuelve a Europa, hecho y derecho, como el álbum ilustrado que conocemos. Esa es un poco la historia rápida del álbum ilustrado. Bien, ¿cuál es el proceso lector que hacemos, ¿no?, cuando leemos un álbum ilustrado? Aquí voy a ir un poquitín más rápido. Bueno, hay tres conceptos que voy a ir muy rápido. El concepto de lector modelo, que es un concepto que acuñó Umberto Eco. Es decir, bueno, cualquier escritora, cualquier escritor, cualquier autor o autora hace una obra pensando en un lector ideal. Punto. Un lector ideal que es aquel que es capaz de moverse interpretativamente, desde el punto de vista interpretativo, en los mismos canales que se ha movido la autora o el autor. Ya, pero eso es ideal, cuidado. Eso no siempre se va a cumplir. Hay dos conceptos para mí mucho más importantes, que es este intertexto discursivo e intertexto lector. El intertexto discursivo es aquel que se refiere puramente al texto, es decir, cómo se ha construido el texto, cómo se ha construido el libro, con qué lenguaje, qué referencias nos lleva a pensar que se parece a otros o a una serie de libros. Bien, pero fundamental, sobre todo en álbum ilustrado, es el intertexto lector, es decir, ¿cuál es la competencia lectora del receptor o de la receptora de esa obra literaria? ¿Cuáles son las claves que tiene para descifrar lo que le va llegando a través del texto, de la imagen o del formato? ¿Cuál es su historia como lectora o como lector? ¿Qué saberes, qué experiencias tiene? Eso es fundamental. Bueno, dicho esto, sobre todo esta última parte, bien, ¿cómo se lee un álbum ilustrado? Bueno, básicamente lo primero que hacemos es leer las imágenes, porque es lo que más llama la atención, lo que más espacio ocupa, nos atrae. Hacemos una lectura periférica, pues vemos el color, el estilo, la densidad. La primera información que nos da la imagen es esa, sobre todo lo que es la imagen sin contenido, es decir, cómo está construida la imagen. Pero a continuación leemos el texto. Pero cuando leemos el texto, ojo, tenemos información de la imagen. Luego ya no leemos el texto solamente, sino que ese texto le vamos a leer interpretando ya información que nos viene de la primera visión de la imagen. Y a continuación, ¿qué hacemos? Volvemos a ver la imagen, pero claro, la vemos con información del texto. ¿Veis? Hay un proceso que se van acumulando informaciones. Primero el texto, primero la imagen, que es lo que más ocupa, leemos el texto con información de la imagen, volvemos a releer la imagen, pero con la información ya del texto interpretada con lo que nos había dado la imagen. Esto más o menos es el proceso lector. Bien, y cualquier receptor o receptora lo que hace es emplear tres habilidades, o al menos estas tres habilidades serían las que configurarían a la lectora ideal de Umberto Eco. Es decir, aquella lectora o aquel lector o receptor que trabaje en competencia visual, que estaríamos ya en el terreno de la alfabetización visual, es decir, cómo entendemos los códigos visuales. Imaginaros en esa imagen, ¿no?, donde está Sara, hay un texto que pone Sara en grande, ¿no? Y fijaos, yo ya lo interpreto como Sara, ¿no? Porque entiendo que eso es una convención que me dice que alguien está gritando, y veo pues a una niña debajo de una cama. Eso es la información que me da la imagen, alfabetización visual. Voy a la competencia literaria. ¿Qué me dice el texto? Jamás fue insolente. De hecho, nunca respondía a sus padres. Pues hombre, no sé, sería una niña, no tenía una serie de normas, ¿no? No respondía, sería educada, no lo sé. Pero si tengo la habilidad de comprender a la vez el texto de las imágenes y sé que es como el jamón york y la mayonesa, que me dan una información diferente, si leo las dos cosas a la vez, veo que el texto me dice una cosa, pero la imagen me dice otra. O sea, lo que me está diciendo es no que no sea insolente porque no contesta a sus padres, sino que les está puteando. ¿No? Está escondida, la está llamando. O sea, cuidado que hay otra cosa, ¿eh? Hay otra información que no me da el texto y que no me da solo la imagen, me lo da todo a la vez.
todo a la vez. Bien. Bueno, pues para darle una vuelta a todo esto, lo que podéis encontrar en el libro es una experiencia práctica que hice con dos niñas gemelas, monocigóticas. Porque claro, yo estoy dando vueltas a esto y digo, esto aquí hay que buscar, pues esos lectores ideales, no sé qué, tal. Bueno, y al final, pues hice esto. Yo tenía que buscar a un lector que fueran dos, pero que fuera el mismo lector. Bueno, pues por dos gemelas. Claro, dos gemelas, es casi la misma persona, ¿no? Y las tenía muy al alcance. Entonces, hice lo siguiente. Con este álbum ilustrado, que ahora vais a ir viendo, pues a una le di sobre el texto, a otra sobre la imagen, y ahora os cuento lo que pasó. Bueno, este álbum ilustrado de Rosy Ivy, bueno, pues tiene un formato, como os decía, de los paisajes y tal. Claro, porque esto no es un formato cualquiera. O sea, esto en vertical, olvídate, esto no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues es un álbum que habla del calentamiento global, pues de una osa y su osito, que van por el polo norte, que de repente, bueno, pues aquello empieza a cambiar el clima, se calienta, tienen problemas de supervivencia, bueno, pues todo lo que sabéis, ¿no? Y se acaban separando, hay un accidente, ves que hay texto, que ahí no hay texto, que hay como viñetas de cómic, entonces en ese sentido es complejo. Bueno, hay un paso del tiempo, ¿no? Se va pasando el tiempo, se queda solo el osito, luego se tira al mar, echa a nadar, pum, bueno, casi se ahoga, bueno, le pasa de todo el pobre, la verdad que me da mucha pena. Y veis que al final llega pues a una ciudad inundada y él va nadando arriba, y aquello que era hielo ahora es todo agua y en lugar de estar encima de hielo está encima de unas azoteas y se vuelve a reencontrar con su mamá, ¿no? En definitiva, esto es literatura clásica, pero clásica me refiero de la grecorromana, es decir, aquí está el camino de un héroe, ¿no? Personificado en el osito, desde una separación de su acervo cultural, de su familia, la iniciación con esas pruebas que tiene que pasar, es un cuento de hadas también, las pruebas que tiene que pasar cuando está a punto de morir, al final, bueno, le salva una tortuga, y se vuelve a encontrar con su familia, pero con un aprendizaje, no es la misma persona. O sea, esto es literatura clásica de la grecorromana, como os digo, ¿no? Bien, bueno, pues después de todo esto, como os digo, con las gemelas monocigóticas, yo tenía claro que genéticamente, las tenía localizadas. Pero también, desde el punto de vista ambiental, las tenían localizadas, porque siempre han vivido juntas. Luego ahí las interferencias ambientales eran muy escasas. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de su aprendizaje, también eran muy parecidas. Han estado siempre escolarizadas en el mismo centro, y yo las tenía en el mío, con lo cual las tenía a mano. Pero su desarrollo competencial era prácticamente, y sigue siendo prácticamente, pues las hago seguimiento, sigue siendo prácticamente el mismo. O sea, para mí era la misma persona, prácticamente. Y eran lectoras, tenían un gran acervo cultural en lectoras, eran lectoras muy entrenadas. Por lo tanto, para mí eran alumnas de secundaria en ese momento, de cuarto de secundaria. Para mí, era lo ideal, ¿no? ¿Qué hice con todo esto? Yo con todo esto lo que fijé fue el intertexto lector, porque yo lo que quería era ver la influencia de los autores en los lectores. Yo quería descifrar el álbum ilustrado. Por lo tanto, tenía a la misma persona, pero la iba a poner en dos situaciones diferentes. De modo que eso me iba a permitir analizar el discurso y las estrategias de esta autora. Y bueno, pues pasó lo siguiente, pues hice un libro como este, pero solo con texto, colocado el texto en los sitios que exactamente lo tiene el original, y preparé otro donde solamente estaban las imágenes. Entonces, a una la di una cosa, a otra de otra, y no le dije nada. Y luego, pues las hice una entrevista, y después de esa entrevista las volví a pasar el documento entero, las pasé un ejemplar a cada una. Claro, me decían, pero a ver, Paulino, que nos estás engañando, ¿cómo es esto? Y nada, ¿no? Pero claro, porque la información que ellas tenían era muy diferente. No solamente en la cantidad de información, sino en el tipo de información y en la calidad de la información. Las preguntas eran las mismas. Me daba igual que tuvieran el texto que tuvieran tal. Yo lo que repasé con ellas fueron los paratextos, el discurso literario, el discurso gráfico y la relación, ¿no? Yo les iba haciendo preguntas, bueno, por no entenderme en eso. La lectora del texto tenía la información muy fragmentada, muy difusa, menos información, y tuvo que hacer un mayor esfuerzo cognitivo y más inferencias para llegar a entender cosas. En cambio, el espectador de imágenes no. Para estar a un chollo tenía mucha más información, era muy detallada y no necesitaba hacer tantas inferencias porque lo tenía en la imagen.
En cuanto al espacio, o el tiempo, o a los personajes, lo mismo. La editora del texto, pues había personajes que ni se imaginaba que existían, porque solo estaban en las imágenes. Había situaciones sí, me imaginaba que había pasado mucho tiempo, pero no sabía si mucho tiempo era un día, un mes, o cuánto era. En cambio la otra te decía, no, aquí han pasado estaciones del año, aquí han pasado meses, aquí han pasado días, porque había amaneceres, porque había atardeceres, porque había deshielo en las imágenes, que eso en el texto no se veía, había gotas de hielo que caían. Bueno, personajes, claro, tenía todos los personajes, los que no estaban en el texto y los que estaban en cualquier lado. La idea principal era también diferente. La del texto decía, bueno, pues el cambio climático, el problema, las consecuencias que sufren los pobres animales. La otra decía, no, a ver, el problema es el cambio climático y las consecuencias que sufren los animales y las personas. Te decía, y las personas. Pero al mismo tiempo, en cuanto al grado de empatía, el texto, apenas recibía sensaciones y emociones de los personajes, no estaban en el texto. En cambio la otra niña, sí, decía, a ver, recibía muchas emociones y muchas sensaciones, las posturas corporales, las expresiones de la cara de los animales. Eso la llegaba a ella a través de las imágenes. Por lo tanto, fijaos todo lo que se perdía por el camino la otra hermana, ¿no? Bien, bueno, pues con todo esto, ya para ir acabando, me quedan 2 minutucos y me preguntáis lo que queréis, si queréis preguntarme algo. Evidentemente, esto no puede cerrarse sin una propuesta de análisis. Es decir, nosotras y nosotros, cuando vamos a escoger un álbum ilustrado, si sabemos todas estas cosas, pues podemos elegir de una manera u otra, depende de lo que queramos trabajar y el enfoque que queramos darle. El álbum ilustrado no es literatura infantil. El álbum ilustrado no es literatura infantil ni juvenil. El álbum ilustrado es literatura. Es transversal. Yo, precisamente, si me preguntáis de literatura infantil, os digo, no tengo ni idea. Si me preguntáis cómo utilizar el álbum ilustrado para adultos, podemos hablar y tomarnos muchos cafés. Y si me preguntáis qué tipos de... también, e incluso temas sociales, que es lo que yo trabajo con ellos. Yo de literatura infantil no tengo ni idea. De álbumes ilustrados, dos cosas puedo saber. Pero la idea me parece interesante, es literatura transversal. Punto. No tiene edad. Bien. En el álbum ilustrado todo cuenta, y todo cuenta significa que todo nos da información, que todo vale. Importante, en un primer momento, analizar el formato del libro, el tamaño, la cubierta, la contracubierta, todo lo que os he contado, los títulos, las guardas, la portada interior. Eso da mucha información. En segundo lugar, el texto, lógicamente, el lenguaje, las características del texto, la tipografía, el tamaño, la estructura narrativa que tiene, los personajes, en qué espacios vamos a mover, en qué espacios mueven los personajes, el tiempo, si es un tiempo real, si es un tiempo posible, si es falso, etcétera. Es otra cuestión que tenemos que a mí me parece que hay que valorar. En cuanto a las imágenes, el discurso, el dibujo, el color de las imágenes, no es mismo un color frío que un color cálido, el uso de páginas simples, de páginas dobles, los elementos del cómic, las secuencias, el lenguaje corporal, como os decía antes, las expresiones faciales, los elementos cinematográficos, que tienen muchísimos, los planos, los ángulos, no es lo mismo un plano general que un primer plano, que un plano de detalle, que un plano americano, no es lo mismo, no significa lo mismo, no te cuenta la misma información. O sea, si nosotros nos manejamos con todo eso y además somos capaces de entender si entre el texto y la imagen hay simetría, nos cuentan lo mismo, si se complementan, si hay una expansión, si hay contrapunto o llega a haber contradicción, como os enseñaba antes, una cosa me dice el texto, otra cosa la imagen, trabajo la ironía, trabajo otra serie de cosas. Y creo que si entendemos todo eso, o no digo entender, si tenemos en cuenta esos elementos o algunos de esos, la explotación didáctica que podamos hacer de ese material será diferente. No digo que sea mejor o peor, será diferente, simplemente. Y por supuesto, mi recomendación en cuanto a qué es mejor, y acabo, es verdad, y acabo. No, ¿qué es mejor? ¿Un álbum ilustrado donde el texto me lo ha hecho una persona y la ilustración me lo hace otra? A los gallegos sería, y sé que hay aquí gallegos y gallegas, perdonadme, depende, pero es una respuesta. ¿Por qué depende? Yo cuando he hablado, tuve la gran suerte de hablar con esta autora, ella es autora única, es decir, escribe texto e imagen. Yo le preguntaba, Rosy, pero tú, que eres bilingüe porque trabajas imagen y trabajas texto, ¿tu cabeza cómo piensa? Me dice, en imágenes. Claro, por eso el discurso le tiene la imagen. Entonces no es lo mismo, puede que te encuentres diferentes calidades si los autores y las autoras no es la misma persona. Mi punto de vista es, si es autor único, autora única, mejor.
mejor. Y eso es todo, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.